tengo una pregunta, ¿puedo preguntar? 두 번째 이어서 게. ya, sí. Pues Geshe-Rinchen dijo que sin causa y condiciones no pueden existir ni siquiera los fenómenos permanentes. Entonces la pregunta es, ¿qué significan los fenómenos permanentes? ¿Cuáles son? ¿Y por qué estos fenómenos permanentes, siendo permanentes, siguen dependiendo de causas y condiciones? Si puede poner algún ejemplo de un fenómeno y sus causas. 그래 이게 신학교 때 가서 그래 저 다음 주에는 비견다 때는 종화를 했어도 근데 이나니 가서다 도마치게 저 답을 먹어도 비견다 때는 가르치 종화이 났어. 알에 건 대마저 쳐야. 그래. 답답해 쳐죠. 대be 전에 깨라 된스 그래. 깨서라다. 깨서데다라 지단 깨서데라 지단 교라 거야 지단. 냐 그런 차샤라 되네. 거야 니 여러. 어디서 여러. 알아. Cuando hablamos de que los fenómenos dependen de otras condiciones, no es necesariamente que se refiera a causas y condiciones, pero las condiciones también se pueden entender como dependen de otros factores, de otras partes, ¿no? 깨서데 좀 먼저 아주 줄을 거야 고고 말했어. Así que las condiciones, cuando se dicen las cosas dependen de otras condiciones, no es necesariamente que entienda o que implique que dependa de causas. 되네 디시에 오면은 오면 튕겨 가르쳤다. 뭐 이제 지라마로 너데 봐도 지라마도 깨서다 줄는 거야. 지라마오이나? 지라마도 너데 봐도 슝도돌아 깨서다 줄는 거 그래. Y según las otras escuelas filosóficas hinayana como Vaibhashika y Sautántrica, entonces cuando se dice que las cosas dependen de otras condiciones, se entienden que las condiciones como causas, ¿no? 컨트롤라 줄을 깨서 줄은 어떻게 나와도 뭐 튕겨 올라라 깨서도 될 거야 말이야. 깨서도 딱 차샤를 되네. 근데 땡지 뒤로 도네. 깨서 쉬어야 돼. Y así que, sin embargo, según la escuela de Madhyamika Pasingika, cuando se dice que los fenómenos dependen de otras condiciones, no es necesariamente que se refiera a las causas. Así que también se puede entender que dependen de otros factores o de otras partes, ¿no? 땡스 저 파르라 술을 땡 봐서 고도가 리파르네 아니 리술라 파땡고 그랬어. 그러봐. 아니 림부디 툰돌라 땡네 아니 땡고 그랬어. 판자토 그런 잡스 그러 어디래. Y por ejemplo, cuando se dice que las cosas dependen de otras condiciones, también se puede entender como esa montaña y aquella montaña. Y aquella montaña se establece dependiendo de esa montaña y de esa montaña establece dependiendo de aquella montaña, ¿no? O de la misma forma como largo y corto. Pues de algún objeto o de alguna cosa, ¿no? Entonces el largo depende del corto depende del largo, pero no se entiende como causa y condiciones, ¿no? 단 젤스도 좀 안 파르라 술이라 파 지게질 제와도 버들에 그러와 젤스도 좀 봐. Y si hablamos que las cosas dependen uno al otro o tienen una relación interdependiente, quiere decir que tienen cierta conexión de interdependencia, ¿no? 저는 딱 오면 텐조의 룰이 안들 텐조의 룰이 사실 시에거래 다 시에거는 바로 이제 최단계 라만에 머리 짠짠 시에거다 텐조 룰이 모두 여머로 이 시에인도 좀 봐. 아니 최탐제 아니 주인을 땡배기 아니 최실에 차실을 떼비 최실에 쓰고래.
Y así que, según la escuela madémica paséngica, entonces todos los fenómenos carecen de existencia intrínseca, por lo tanto dependen de otras condiciones, ¿no? Con lo cual quiere decir dependen de otros factores o otras partes, ¿no? ¿Y está claro? Está claro. Y si tiene más dudas también se puede preguntar más tarde, después, ¿no? Y también en el texto de la Manzonga, conocido como los 3 aspectos principales del camino, también dice así, ¿no? Aunque uno medite en la renuncia y la bodhisattva, entonces, si no pueden cortar la raíz de samsara. Por lo tanto, pues hay que esforzar para que comprenda la originación dependiente. Ninjodan Chanju Sen Konya de Shebaji Gida Lamdana Sungara, Ninjo, and the Chanju Sengo, and Yanda Betao, Ninju Jans Yanda Betao, Ninjogu on it Ninjogu Sem down, Chanju Sem Nibusora, Ninjodan Chanju Sen Combate, Dege, and Danji, Sibe Kwa Zawa Maribadi, Tache to Marva, Y así que los 3 aspectos principales del camino se refieren a desarrollar la renuncia, la bodhisattva y la visión correcta de la vacuidad, ¿no? Y entonces lo que aquí dice es que aunque uno medite o desarrolle la renuncia y bodhisattva, solamente con eso no puede cortar la raíz de samsara, ¿no? Y entonces para poder hacerlo entonces, es necesario que desarrollemos la realización directa, ¿no? De la visión correcta de la vacuidad. Entonces, al decir que, por lo tanto, que hay que esforzar para que comprenda la originación independiente, ¿no? Al aconsejar así, entonces que realmente, si realmente queremos acabar con la rueda de la existencia cíclica o el samsara, entonces tenemos que estudiar bien y comprender bien que es este tema de la vacuidad o la originación dependiente, ¿no? Y así que este texto sobre la alabanza a la originación dependiente es un texto principal y importante, ¿no? Sobre para poder entender, ¿no? Lo que es realmente originación dependiente o el sufrimiento dependiente. Y entonces, a partir del Buda como
maestros, también hay muchos otros maestros en el mundo, ¿no? Samadaga rangi tumbeki dachi jin jesun jungye ane pe labjati shibaji da jenju de gansa labjada sudim sungwe da seba Recording in progress. ane seba drogoya dang ane pe chi jimba dang ma dozu pe chulu chamenala yakshib sungyor was pe labja chulu chamenala ro. Así que según otras tradiciones espirituales, a través de los otros maestros, han explicado mucho, ¿no?, sobre la importancia de la práctica de generosidad, la ética, la paciencia y muchos otros aspectos positivos, ¿no?, de la práctica, ¿no? Tenjin jawara jungwa sedi rawa o tenjin jawara jungwa sedi ani chuni sung yo mare chena tenba shen do la teni ji wala ani singi la we rawa wala singi mi ta bu sunde cha da yo re sung yo rawa ge la ni singi shis Y sin embargo, pues los otros maestros ninguno han explicado sobre la importancia de comprender, ¿no?, el tema de la originación interdependiente. Entonces, por lo tanto, así que ellos sí que se le conocen y se le llaman maestros, pero según este texto, entonces sería como llamar león a un toro o para un tzika sería una lisonja, ¿no? ta sanje chunda de kandere sena an dare ta chi emao sa masawe ki ta temba sanje chunda de resa emao se de masawe se de ta ti so halya su ta ngene pe ran re se se chiro emao se de chi di kadini de yore Así que el siguiente verso, número 8, sería así, ¿no? Refugio maravilloso, maestro, orador y salvador maravilloso. Rindo homenaje al maestro que enseñó a la perfección la originación dependiente, ¿no? Oda emao tembas emao tembas sanje chunda de sungyore emao gyos sanje chunda de ane pechi थालम तेंगी एमाओ तेंबा सेदे चिगी पे थाबेलम कोबां बा तेंबार जेंगी एन तेंबा संजे जुंदे दे रेस एमाओ तेंबा सेदे Y el Buda es el maestro maravilloso y que ha mostrado, ¿no?, el camino hacia la liberación. Y también es un refugio maravilloso, ¿no? 뭐 겹세되게 아니 배 지고 탄다래 동네 타달래 겹이 되게래 산제 존된데 Y sobre todo entonces, al decir que Buda es el refugio maravilloso, quiere decir que es refugio porque nos protege de los miedos y los sufrimientos, ¿no?, de la existencia cíclica, ¿no? 에모 마초스기라 답에 땡주기 땀 데코나니 똥바는 자예디 에모는 초 서로 마초레스 Y también Buda es un orador maravilloso porque pues revela, ¿no?, y la enseñanza sobre la originación interdependiente. 다 된다 거라서나 된바 신레 개바도 파베게 띵주게 땀 데코는 된바른 자네 시거래 산제 존된데 키레 아마 지기 겹된 바보레 당람 된 바보레 아니 겹레 아니 마와 초도 주거들레스 담에 버레 전에 숨으로 담에 버레스 담 제담에 버레 제 알아. Y por lo tanto, en resumen dice, no rindo homenaje al maestro que enseñó a la perfección la originación dependiente.
No, sí. Por lo tanto, pues realmente pues Buda es un refugio maravilloso y él es un maestro maravilloso y también orador maravilloso, ¿no? O salvador maravilloso. Tenjen yoro sunbegi, le sunyenge, tenpa kirangla, ane, tats degi jerem jirenge, ane, chatski ni sungre, daja tses. No so. Rezong. Rezong kute. Ale on, ya. Da shiba dire, sajek sundu jine, anjegi sajek sundu shiba di nema, sajek shiba sundu chirwa. Tenju gandu tongwe ki tenche was. Tenju dan tenjung se de len da gao tongne, yani dagi sheba dire, tongne ki yani gansa mangu yores. Tenje se de nina, ane jige, ane tenje niwe nina ina ramane drogo yek sundu ji khashege sang ku yorwa. Wadi jane. tenju tenje dan jwa ni ma de ani jiro je ha ma ba ji ge dra ji ge yob de ha ma go ba che ro o de la tin gao re sang ga sa de yo ro o do zo pa ka yak che do sun re da. Entonces el siguiente punto se trata de que hay algunas personas que mantienen una idea equivocada o contradictoria, ¿no? Sobre el tema de la originación dependiente, ¿no? Y entonces originación dependiente muchas veces también se entiende que tiene que ver algo con las cosas que existen por su propio lado, ¿no? Y entonces no le entra este concepto de que las cosas no pueden existir de su propio lado. Entonces, por lo tanto, entonces que se ve alguna contradicción en ese tema, ¿no? Vaya, 어디 다 사자 소리 시. 다 디나라 셜거니 셜로 고버주고니 로다. Y así que pues los siguientes dos versos se trata de este punto, ¿no? Y tanto el 9º y como el 10º verso, para ayudar a sanar a los seres, benefactor, tú has enseñado el inigualable razonamiento para determinar la vacuidad, el corazón de la enseñanza. Aquellos que perciben ese modo de originación dependiente como contradictorio o no establecido, ¿cómo pueden comprender tu sistema? Razón. Dos. Oye, da ni 셜가 ni loro. Vale. Oye, da gar스고 해서나 다 더니 가오 마레스 다 저러 가사 가셔게 좀 가오 통결어디 가오 마레스 가이스나 산제 존데세디 로알라 타치도 펜버 전에 잠수 등에 산제 존데 내려와스 거래. De hecho, esta enseñanza sobre el tema de originación dependiente no puede verse como contradictorio o que contradice la realidad, ¿no? Puesto que Buda es un ser que únicamente piensa en el beneficio de los demás seres, ¿no? Y entonces, por su gran compasión, piensa únicamente cómo sanar o ayudar a los demás seres, ¿no? 산제 존데디 로아신젤라 타치도 펜버른 제베 로 셴라 펜버른 제베기 템바 토지 첸키레스 로아 양터베기 아니 멤벨레도 아니 띠마 까자브레스 양다 로아 양터베 멤벨레도 아니 퀄리티 예치도 산제 존데디 텐디드 숨버레스 ora Y Buda enseñó la originación dependiente con la intención de liberar a los demás seres de los sufrimientos
para poder guiar hacia la liberación. Tembe nane da sanje temba su sanje chunde de ane temba da temba tina lungi temba da tobe temba ning de lungi temba su wara temba su wara tembe nane da niburde da tendre ma sun yederes ro tomba ni sun yederes da tembe niburde ma tomba toni ma sun yederes more. Así que en cuanto a la enseñanza de Buda, hay dos tipos de enseñanza, ¿no? Y una es enseñanza de escritura y otra es enseñanza de su experiencia personal, ¿no? Entonces, entre la enseñanza de escritura, entonces la enseñanza suprema es la explicación sobre la vacuidad y que explica que está totalmente relacionado con este originación independiente, ¿no? Chida tembe nimbuse de la chida da kodo goya mangyoro mina yang zoge pe chigu nimbu da pe te ko na sanje chonde de chigu jeri shidong ki ta nimbu de ta chenju sen re sunda jie yo ro. Y así que la enseñanza esencial de la escritura de Buda es la enseñanza sobre la vacuidad, ¿no? Y de esa forma que hay diferentes formas de clasificar o resumir la enseñanza de Buda, ¿no? Pues también a veces se explica que la esencia de la enseñanza de Buda es la enseñanza sobre la práctica de Bodhisattva también, ¿no? Ya chugo jeri shidong nimbu de ta tomba nyere che sunda jie yo ro. Y también hay una forma de decir que la esencia de todos los 84.000 diferentes enseñanzas de Buda es la enseñanza sobre la vacuidad, ¿no? Ta ka jena ma de chenju ge sen da tomba ni nibu de ta chu nibu da ran re di ni me na sang ye ko to ye chen me ta mo de de ni ma zang. Así que en resumen, que realmente esencial de toda la enseñanza de Buda es vacuidad y la Bodhisattva, ¿no? Y son enseñanzas fundamentales, ¿no? Y entonces, sin practicar estos dos puntos esenciales, no hay forma de realmente alcanzar la iluminación o la felicidad última, ¿no? Chida chenju ge sen ma je ba ni na chenju ge sen tomba ni to chenju ge sen ma je ba ni na tejing lang shu tu min de ba ro tomba ni to sa bu de chenju sen ma ni na ke ba chimbe kansa cheu min de ba. Por ejemplo, aunque uno realice la vacuidad, pero si no desarrolla la bodhisattva, entonces uno no entraría en el vehículo Mahayana, ¿no? Tanya chomchu gu sen je ba che tomba ni ma da ba ni jigo ma re ro. Y por otro lado, si uno desarrolla la bodhisattva, pero si no realiza la vacuidad, tampoco no es suficiente. Tanya chomchu gu sen da tomba ni de ngol su ki greves kandes nyungre se ji je wole ba ni na. La chomchu gu sen ngol ki greve toni do be shiro de ngol ki greves chen ro. Y entonces ahora si nos preguntara, entonces, ¿cuál desarrolla como nivel de experiencia antes, ¿no? ¿La bodhisattva o la vacuidad? Ta tila ngombe rimbe khewa sha de je ge ngombe rimbol khewa sha ne ngombe dara shu go la ba mi riba no bo yewa su ba riba pe shiba ji ngombe no bo ni na chengju se ma je ne tumba di da tu res la la mo shu be ne go ne tung ni da yan yo res da tu res ro de ngombe ne bo la pa cha che. Entonces, este orden de desarrollo de la bodhisattva antes o la vacuidad antes, pues depende, ¿no? Depende del tema que hemos tratado de esta mañana, ¿no? Que
entre los practicantes o los discípulos de Buda, pues hay una diferencia en niveles de inteligencia, ¿no? Si es un practicante de nivel de inteligencia muy superior, es posible que desarrolle la realización de la vacuidad antes de que desarrolle la bodhisattva, ¿no? O incluso antes de entrar en el camino del nivel superior, ya se puede desarrollar la realización de la vacuidad, ¿no? 지금 ngobu 세대가 배치 돈이 도야 리바 마부 존재 마부 살 땅제 아니 배 타바장 타바 라인 소리 이게 타바 되는 타바지 토 상마 디장게 아니 ngobu nem보이나 아니 돈이 도야 되는 용거레스 타바당 되는 로제와 디스네 돈이 도야 되는 거레스 봐 Y entonces, si son practicantes de nivel de inteligencia superior, es posible que desarrolle la realización de la vacuidad antes, entonces usando múltiples razonamientos lógicos, ¿no? Y haciendo una meditación analítica muy profunda con el fin de lograr el estado de la paz o nirvana, ¿no? Para uno mismo, ¿no? 가이스나 거의 잡아시브 지고를 좀 제쇼 치 리버 만볼 상당 거를 잡아치지 어디래 Porque uno, sobre todo aquí, lo que emplea es el uso de razonamiento lógico, ¿no? Para poder comprender la vacuidad, pero de todos los ángulos o con todos los métodos, ¿no? 제가 경제 만볼 상당히 돼서 봐 아니 싫어 세와다 싫어 뉴어 쓰기도 세와다 뉴어 싫어 세부 시부치 싫어 뉴부 시부치 쓰고 그래 Y entonces, a través del uso de razonamiento lógico, uno puede desarrollar sabiduría clara o sabiduría rápida, ¿no? 제가 깔에 된제기 아니 배 원분들도 깔에 시부치 담아가서 세가 되죠 tundu 지나라 배 차단 조투에지 쓰고 그래 ¿no? Y así que sin tener que dedicar mucho tiempo en corto periodo de tiempo, es posible que se dé cuenta o que realmente obtenga la realización de la vacuidad muy rápido, ¿no? 대단 민 정부 여바이나 되죠 tundu 지나 내가 차산지 제가 그러고 민 정부 도저게 어디 있어요? Por ejemplo, que entre los diferentes trabajadores, si es un trabajador muy hábil y pues y que usa bien su tiempo, durante poco tiempo se puede avanzar mucho el trabajo, ¿no? 다깔에 카샤다 내가 제거라 깔아 망실 잡고도 어디 나오지다 다 원분님 뜨부디가 아니 배치 전주고 생 끼비 전 너무 전주생 장로청 디네 전주생 끼비 제라 아니 동요 동반이 도고요래 그러 등원부 뜨비도 sin embargo pues hay personas entonces para tener el mismo resultado del trabajo, entonces uno tiene que dedicar mucho tiempo y con mucho esfuerzo, ¿no? Y así que pues realmente depende el orden del desarrollo de la realización de bodhisattva y vacuidad, uno antes o después, ¿no? Por su nivel de inteligencia, ¿no? 제가 저기 산재 존대데 체미기부 컨레스레베스 저 대지고로 산재 존대데 체미기부로 왔어 전에 Entonces también podemos hacer esta pregunta, ¿no? Entonces que decimos que el Buda es una persona cualificada, ¿no? Una persona válida y cualificada, ¿no? ¿Y por qué él es una persona cualificada o válida, ¿no? 제가 산재 존대데 기부 땅에 기부 첨부레스 기부 체마레스 다 산재 존대데 기부 체만 임백이 조직 리발 때네 아니 산재 존대데 기부 체만 임백 조구구야래 산재 존대데 기부 체만 임백이 리발 때네 조구거래 y así que
dependiendo del uso del razonamiento lógico, tenemos que comprobar, ¿no? O aprobar que el Buda es una persona cualificada, ¿no? Tadi kande tona liu tanda sama namre robanda chura sama namre liu ni benala antuma chonde de semeji bu tu yare. Entonces, por ejemplo, dentro del texto de Dharma Chitti, ¿verdad? Dharma Chitti. Dharma Chitti, en su obra de la mente válida, y entonces ahí hace este razonamiento lógico de comprobando que Buda es una persona cualificada, ¿no? Con el uso del razonamiento lógico. Chita sanje chunde de Quran semen jibu nimba mata kong la ngwe la sanje chunde de tempa de sama nim to ko re. Jeme tempa jeme to ko re. Antes de reconocer a Buda como una persona cualificada o una persona válida, antes tenemos que entender sus enseñanzas son válidas, si sus enseñanzas son válidas o no. 제가 알아서 미디 대반님 간다하고 미디 제시에디 하고 고고 bueno 미디 대반님이 간다하고 그래서 미디가 제지 전부 쉐마실 다다자 지고 거래. Y así que si queremos saber si es una buena persona o de confianza o no, tenemos que pues ver y saber su palabra, si podemos fiar en sus palabras o no. 거기지 전부 쉐거도나 다 미디 참아 차는 거 거기지 좀 마셔도 미디 좀 차는 거 어디는 신치. Si esa persona habla de verdad y no miente, entonces sí que podemos tomar esta persona es de confianza, que es una persona válida y buena persona, ¿no? logro 미디 알아 좀 마셔셔시도 되게 날 깨지 멍셔도 그 날 깨지 당하셔시 logro 신의 제일 하고 좀 많이 못해 좀 마셔야 돼. Y entonces a veces nos damos cuenta la otra persona no es fiable después de haber escuchado diferentes conversaciones, ¿no? Y al final que si no coincide con lo que ha dicho, y entonces después de un buen rato de conversación, entonces luego se da cuenta que me ha engañado, ¿no? Esta persona. 다고 지만에 다고 이제 지금 말어 그 계속 가지셨네. 야, 그도 겹지 시기 선정으로. Si te ha engañado una vez, entonces es difícil de que va a tener confianza en esa persona, ¿no? Y entonces en otro momento, aunque diga alguna cosa, entonces que ya no tiene misma consideración de esta confianza, ¿no? 제가 어디를 저 주임은 제가 산재 존대데 그런 기부 체만 임에데 산재 존대데 템버 디스 그래. 템버 롱기 템버디 네네 체만 임에데 또 그래스. 롱기 체마디 롱기 템버디 체만 임에 게임에 봐 시도네. 아니 신의 산재 존대데 문에 전에다 템버 약지래서 산 하고 그거야레스. ¿No? Y así que para poder comprender el Buda es una persona cualificada o no, o si el Buda es un maestro válido o no, tenemos que comprobar con su enseñanza de escritura que nos han dado, ¿no? En muchas diferentes enseñanzas. Entonces que si realmente pues llegamos a comprender sus enseñanzas son válidas y realmente son cierto lo que han enseñado y que lleva a verdad, entonces eso es lo que podemos comprobar, ¿no? Que Buda es una persona cualificada o es un maestro válido, ¿no? 제가 룸비 템바딜라 안에 소세게 안에 배치 로 야고지 하고서는 안 도베 템바디 수소길 야고지 찌거래. 어디랬다? Y si realmente nos basamos en una enseñanza de Dharma
válida y con significado correcto, entonces a base de esta enseñanza correcta sí que podemos esperar para que desarrollemos una enseñanza experiencial válida en nuestro continuo mental. 다 소소게 다 산자전다데 롱비 템바스나 데네스무들에 되게 되네 원배 되네 다 노데 되네 되네 도주 나라라 샤바데 야고 차고서나 아 되네 뭐 숨쉬게 라바숨 냐레디 쇼소길래 오네 야고치게 버려 차단데 뭐지 알아 Y así que las enseñanzas del Buda ¿no? Se puede resumir en tres cestas, ¿no? O tripitakas, ¿no? Entonces, tripitaka refiriéndose a Abhidharma, Pitaka, Vinaya Pitaka y Sutra Pitaka, ¿no? Y entonces, como son enseñanzas escritural válida y basándonos en esas enseñanzas escritural válida, podemos desarrollar la enseñanza a nivel de experiencia, entonces que son el adiestramiento de la ética, el adiestramiento superior de la sabiduría y la concentración, ¿no? en nuestro continuo mental. 제가 상에 전대대 템바다를 진도가 롱기 템바다 도베 템바스 롱기 템바스 롱데네 숨제 도베 템바스 라바숨부데레 시링 로바 띵디 시로 로바숨부데제 어다 디 소소기 깨고죠 다디 라바숨부데 최고죠 문에디 니바레로 딜레 라니 코 제가 상에 전대대 문에다 문에 전에다 되면은 기부 참마레셔 상다 밀로와지레셔 상 tempa milwachirisha sang tiene nishi ni toji nimure slaure. Y así que como ejemplo entonces las tres pitakas, ¿no? Sutra Pitaka, Vinaya Pitaka y el Karachipikaro. Shiro loba tinzi loba. Sí, Abhidhamma Pitaka. Entonces, y luego pues la enseñanza, los contenidos, el tema principal de estos enseñanza de escritura de los Tripitakas son los tres adiestramientos superiores, ¿no? El adiestramiento superior de la concentración y la sabiduría y la ética. 다 라바스무디 알아서 되겠네 라바스무디 소대 길 깨야래 냐랭문에 제거해야 돼 라바스무디 님으로 Entonces esos tres adiestramientos superiores son los que tenemos que cultivar en nuestro continuo mental. Eso es lo que tenemos que desarrollar en nuestro mismo, ¿no? 아다 대선다 다 그게 텐제 오른쪽 텐양 또 상제 준대대 문에 저랑 다 체메지버레셔 사데니 다 소소 니시니 세다페 딱고 기부 참만이 받다 소소 니시니 세나 또부터 쓰고래 니시니 세다 또 봐라시다 기부 참만이 또 봐. Y por lo tanto si realmente comprendemos las enseñanzas del Buda, ¿no? Como los Tripitakas, que son enseñanzas muy correctas y válidas, y a través de esto podemos desarrollar gradualmente los contenidos de estas enseñanzas, ¿no? En nuestro continuo mental. Si llegamos a desarrollar los tres adiestramientos superiores en nuestro propio continuo mental, y a través de esto realmente nos puede nacer una convicción y confianza total en Buda, ¿no? Como maestro válido y como una persona cualificada, ¿no? Y realmente entonces uno no tendría ningún tipo de duda o titubeo, ¿no? De tener duda en Buda como maestro perfecto, ¿no? 다 템베 상자 존대데 템베기 님부르데 돈바니데레스 다 딘제기 템베 님부 돈바니티 다
지게 던지 머리베기 도마니디 던지 머리베기 답이 냠보 쪼라데레스 딱 뭐니 속으로 어디 있는 거래. Y así que la enseñanza de vacuidad es la enseñanza esencial de Buda. Y puesto que eso es lo que nos sirve como antídoto directo, ¿no? Contra nuestro aferramiento al yo. Y esa ignorancia que nos aferramos al yo tan fuertemente, ¿no? 다 동반이 아니 예배기 주식이 다음에 봐서 답에 동반이야 바토에 치데 다 존재 리버스 거라 존재 잔다메 버치기 아니 산제 존재니 키랑 무슨 말이에요? Y Buda nos ha enseñado todos los diferentes métodos, ¿no? Para poder comprender la vacuidad. Y entonces, en ese sentido, Buda es un maestro incomparable, ¿no? 다 주식이 돈이 봐 주식이 잔다메베기 아니 베티 가레 존재 잔다메베데 가르선 다 텐전 좋았어 드레스 시다 템바르메데 텐전님이 치르스네 다디 거고 그랬어 누구 치제 템바르메데 텐전님이 치르스 다디 다 주식베 타도 달라나메베데레스 거로. Y así que cuando se utiliza esta línea de razonamiento lógico, ¿no? Y las cosas no existen verdaderamente porque son surgimiento dependiente o porque es un origen, es una, ¿cómo se llama? Es una originación dependiente, ¿no? Pero de la misma forma también podemos decir un brote de una semilla es que no tiene una existencia verdadera o por sí mismo porque es interdependiente o es un surgimiento interdependiente, es el mejor razonamiento lógico que podemos tener, ¿no? 동반이 주식으로 동반이 주거를 지역이 주식이 아니베 존재 타들이 거인데 다 땡땡님의 치르스 다디만도 거야요 말이스 다 신부침 거야요 말이스 조지 타토바디 땡땡님의 치르스 다 다우라게다 제기어레스 다 다우라라 아니 상당 상자 아니 다 땡제라 아니 템버 베베기 아니 교바디 레기어레스 로. Y así que sobre el tema de vacuidad, para realmente comprender el significado de la vacuidad, entonces usamos el razonamiento lógico de del surgimiento dependiente o la originación dependiente, ¿no? Y entonces al decir las cosas no existen verdaderamente o ni existen intrínsecamente porque son fenómenos de originación dependiente o porque surge interdependientemente, ¿no? Ese es el mejor razonamiento lógico que podemos tener, ¿no? Y eso es lo que tenemos que utilizar una y otra vez, este razonamiento, ¿no? Para poder comprender las cosas o los fenómenos son vacíos de existencia propia o vacío de existencia independiente, es porque son interdependientes o son surgimiento interdependiente, ¿no? Eso es lo que deberíamos tener muy claro y entonces de esta forma entonces que la vacuidad cuando se entiende qué quiere decir la vacuidad tiene el significado de originación dependiente, ¿no? Y entonces son dos cosas que ayudan uno al otro para comprender bien, como son dos cosas complementarias para nuestra comprensión de la vacuidad. 제가 땡제세들라 담에 조직이 딱 수고를 담에 조직이 딱 되레스 땡제세데 담에 조직이 딱 되레스. Y entonces el surgimiento dependiente
o la originación dependiente es el signo correcto o el razonamiento correcto para entender la no autoexistencia. Y entonces, cuando hablamos de la no autoexistencia, podemos hablar de dos tipos: la no autoexistencia de la persona y la no autoexistencia de los otros fenómenos, ¿no? Entonces, tanto si hablamos de la no autoexistencia de la persona o como la no autoexistencia de los otros fenómenos, estamos hablando de la vacuidad, o la vacuidad de la persona o la vacuidad de los otros fenómenos. Entonces, cuando se habla de la no autoexistencia, solamente se habla de dos tipos de la no autoexistencia en resumen, ¿no? La no autoexistencia de la persona y la no autoexistencia de los otros fenómenos, tal como explica en Madhyamika Avatar, ¿no? Por el maestro Chandrakirti. Y entonces, para poder comprender la vacuidad o para poder alcanzar la liberación, hace falta que desarrollemos la realización de la no autoexistencia de la persona y la no autoexistencia de los otros fenómenos. Y entonces la razón o el propósito principal de dar la enseñanza sobre estos dos tipos de no autoexistencia es para que logremos el estado de liberación de la existencia cíclica. Y así que la dos tipos de no autoexistencia, entonces se puede explicar de acuerdo con la escuela filosófica budista. Sin embargo, pues lo que tenemos que entender es últimamente, en el sentido último, según la explicación explicada de acuerdo con la escuela de Madhyamika Prasangika, ¿no? La Madhyamika Prasangika tiene una explicación única y precisa sobre estas dos no autoexistencias, ¿no? Y entonces las dos no autoexistencias, tanto de la persona como la de los otros fenómenos, tiene que entender en la siguiente forma, ¿no? La persona que no existe verdaderamente es la no autoexistencia de la persona, y los otros fenómenos que no existen verdaderamente es la no autoexistencia de los otros fenómenos. O quiere decir, la persona que carece de existencia verdadera es la no autoexistencia de la persona, y los otros fenómenos que carecen de existencia verdadera es la no autoexistencia de los otros fenómenos, ¿no? también koran kansa ki tamba ma ro kansa tamén ba tensiono kansa temba ro ben zimba do kansa tenzi ta che temba ro ben zimba di che tamzi chen od share ta ti tenjo timo ma ibadre. Y así que
es la no autoexistencia de la persona y la no autoexistencia de los otros fenómenos está explicada pues, desde el punto de vista del objeto, ¿no? Objeto. Y entonces cuando se habla del aferramiento el aferramiento a la autoexistencia de la persona y el aferramiento de los otros fenómenos como autoexistentes, entonces ya se hablan de esas dos ignorancias, ¿no? De ignorancia que se aferra a la autoexistencia de la persona y la ignorancia que se aferra a la autoexistencia de los otros fenómenos desde el punto de vista del sujeto o la mente que se aferra, ¿no? ¿Entendés o no me entendés o no? Penanda tenje de ben sung yor de yine de shung ko zhe ne be shung xian ba ne zhe ne pa da ka mo ju wo ba wo je da ne cha bu yor da ka yo ma re ma bo ma ja na le la xin ye ji ma re. Entonces el tema de la vacuidad entonces no es fácil, es complicado, ¿no? Entonces estoy explicando junto con este texto de alabanza y también basando en otra fuente de enseñanza sobre la vacuidad, ¿no? Pero hay que explicarlo para poder entender, ¿no? Y así que al ser un tema muy importante y el hecho de poder escuchar y de poder estudiar, ¿no? Este tema es muy bueno y que deberíamos considerar afortunado, ¿no? Y sí que también existe, ¿no? Muchas otras prácticas de Lojong, el adiestramiento mental o diferentes yogas de diferentes deidades, ¿no? Pero sin embargo, pues antes de esto debemos tener una comprensión de este tema de la vacuidad, ¿no? Como algo preliminar, ¿no? En la práctica de las yogas de las diferentes deidades siempre se habla de purificar todo en la vacuidad, ¿no? Y entonces desde ahí pues se hace diferentes visualizaciones, ¿no? Transformándose como la deidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si no tienen ninguna idea sobre el concepto de la vacuidad, entonces nos quedamos en vacío, en la nada, ¿no? Porque entonces cuando se disuelve todos los fenómenos en la vacuidad y estando en el estado de vacuidad, desde ahí tiene que aparecer, ¿no? En la forma de distinta deidad según lo que practica, ¿no? Pero para poder hacerlo, entonces que uno tiene que pues purificar o sobre todo pues tener muy claro que la mente es totalmente carece de existencia propia o existencia independiente, ¿no? Y
teniendo en cuenta muy claro sobre este tema, entonces desde ahí entonces, que se medita en la vacuidad y entonces siguen los temas práctica, ¿no? 어디지? 다 아니 이거 어디지? 다 디스고라 세세 엄마다 다 땡진 저어줘베 띵주 균제체네 엔다 동니 주거라 와 땡진 저어줘 동네 땡진 님베 시스타디 균제 거네 땡지 주고 열데 란데기 뭐마다 오마란지 바다 데마 지라마 도솔라네 아니 데레스 가와 통도 거래 템바르메데 아니 땡지 님베 시스 주고는 가와레스 다 치르바 모디 바도라나 다 마두스 라그레스 가와다니 마두 세디오데레 지랑 가와레샤 지랑 마두리 초조 마두르스 어디송가래다 y así que según la escuela de Madhyamika Prasangika entonces lo explica claramente que las cosas no existen verdaderamente ni existen por sí mismos porque son surgimiento interdependiente, ¿no? Sin embargo, pues este tipo de razonamiento, visto por los otros que siguen escuelas filosóficas inferiores a Madhyamika Prasangika, desde Madhyamika Svatandrika, Chittamatra y todos los inferiores, piensan que es algo contradictorio, hay alguna contradicción en este razonamiento lógico, ¿no? Y son que siguen la filosofía no budista, entonces lo ven totalmente distinto. Pena, tat umaba ireda, umadenjo, umaranjuba konozolo, ane, ta nyuguchija, ta nyuguchina, gansa chija, tembaramende, tenri nyembechir stadi, tenri si stadi, konozo tada kyalamri. 이게 tenri니나 tembar tubi kyalo, ma tenri니나 ramane tubi kyalo kore. Sidanta gaware. Rangyoba 아니 따뜻 랑교가 로그로와 텐데이나 라모네 투베 텐데이나 라모네 투베 켜슬로레 así que entonces por supuesto también los que siguen la escuela de Madhyamika Prasangika y algunos otros pueden aceptar este razonamiento que las cosas no existen verdaderamente porque son surgimiento interdependiente o son originación dependiente, ¿no? Sí que pueden aceptar, pero lo que pasa es, de acuerdo con la escuela de Madhyamika Svatandrika y abajo, o hacia inferior, entonces eso lo interpreta de otra forma. Si son cosas que existen interdependientemente, quiere decir también hay algo que existe por sí mismo. Entonces para ellos siempre entienden el surgimiento dependiente o la originación dependiente tiene que ver algo que existe por sí mismo. Si no no cuadra, si no entiende este concepto de sin existir de una forma inherente o por sí mismo. 견제 가서나 건데 최단제 라만에 줘봐 겹슬로 최단제 라만에 줘고도스 랍사르와 어디게 체 Sí, para ellos las cosas existen por sí mismos y tiene que existir de su propio lado, si no puede tener una existencia. 제가 뭐 tenju와라 라만에 최단제 라만에 마두스 마두스라 지게 두스라에서 네가 가버려도 와 Por lo tanto, entonces es totalmente contradictorio, ¿no? Lo que propone, lo que explica con el concepto de Madhyamika Prasangika y Madhyamika Svatandrika, ¿no? Madhyamika Prasangika lo que dice es, si existe algo, tiene que existir vacío de por sí mismo o carente de existencia propia. Pero sin embargo, según la escuela Madhyamika Svatandrika, si existe algo, tiene que existir por su propio lado, necesariamente existir por sí mismo.
Así, por lo tanto, son contradictorios. 저는 가스 차들. 자, 좀 제된 가월에도 봐. 저는 가월 차인자 다 되게 이거네로 던지 치워 띠때 봤어. 던지 쓰다가 라마를 좀 집어지 쳐 던지긴 봐. 뭐 된겨라. 저는 오버런 된겨 쳐 던지 오버런 집에 랑생이 좀 진대요래. 저는 쳐 던지 쏜다. 코코에 잡아 차서래. 진짜 친구스도 코알을 쥐토에 말을 던지 친구들이 또 땡땡 루도 세들에. Y así que, desde el punto de vista de la visión, tiene una visión de contradicción, ¿no? Y, por lo tanto, entonces, según los que siguen la escuela de madémica espartánica, siguen manteniendo esta idea de las cosas existen por sí mismos. Y entonces, por lo tanto, hay un aferramiento a la existencia propia de los fenómenos, ¿no? Y por lo tanto, con este concepto no puede alcanzar la liberación. 다 추리 모티베 다 모티바스 라마 많이 모티바스가 다마도 시그레스 마두스 다마도 시그레스 텐데니 베스스나 텐데니 바 최던제 텐데니 바 다마도 시그 당거네 텐데 거스 요 말에 간사치자 템바르메 텐데니 베스스 모티베 다마도 슬라브레스 저저 마두바레스 초주고 줘요 말에 어디서 그래. Entonces, y para los que siguen la escuela no budista, entonces el tipo de razonamiento que usamos o que usa según la madémica pasángica, entonces este razonamiento lógico no está establecido, no, ellos no aceptan, ¿no? 아다 딘데고 간사 되게 다 땡진 저런 주고 딘이 다 란데 바다 치르바도 쓰고래. 로 딘데고 간사 지간 가와레 샤시기도 지간 마두바레 샤시기도 Y así que al utilizar el razonamiento de la originación independiente para comprobar las cosas que no existen verdaderamente o por sí mismo, entonces algunos piensan que es un razonamiento contradictorio y otros piensan que este razonamiento ni siquiera está establecido, ¿no? 다 산제 준데게 배 소문 땡진 저러 주고 취 ninde기 야고 숨바디 소문 때 땡진 저러 주 선데게 아니 딱 ninde고 간사도 저게 아니 거디 콘도 거디 또 그랬어들 지달 콘도 취미니스 또 도이 거려 말레스 땡제기 때또 도이 거려 말레다 또 말레스. Así que, tal como dice en este verso número 10, ¿no? Aquellos que perciben este modo de originación dependiente como contradictorio o no establecido, ¿cómo pueden comprender tu sistema? 산제 준데 저런 람약 되게 순어때 아니 콘즈게 또 도움이도스 당닥시에 간사 콘즈게 되게 되는 거라 또 도움이도스 싫어. Sí que desde parte del mismo maestro, el Buda Shakyamuni dio una enseñanza increíble sobre la vacuidad con este razonamiento, usando el razonamiento de la originación independiente. Pero sin embargo los otros no entienden, porque tienen otras opiniones totalmente distintas, ¿no? Umar rangi bazen sensan bada an jiraman dote badan chedanje rangwane yesigdos chiri modi badu zagan chedanje tenri mayisigdos ta. Y así que los que siguen la escuela filosófica de madémica espartánica y Chittamatra y los otros afirman que las cosas existen por sí mismos o que existen de su propio lado. Sin embargo, pues según otro, pues que
el tipo de razonamiento que está usando el Buda, que es totalmente inexistente, no establecido, ¿no? Y entonces, si siguen con esa idea o con ese concepto de que las cosas existen, insistiendo, ¿no? Las cosas existen por su propio lado, o ni siquiera aceptan el surgimiento dependiente, entonces ¿cómo se puede realmente comprender la idea principal de Buda, ¿no? Entonces, a continuación, vamos a leer los dos versos, número 11 y 12. Para ti, cuando uno ve la vacuidad con el significado de la originación dependiente, carecer de existencia intrínseca y poseer funciones válidas no es contradictorio. Mientras que cuando uno ve lo contrario, como no puede haber ninguna función de la vacuidad, ni vacuidad en lo que tiene funciones, afirmas que se cae en un abismo aterrador. Y así que los versos que explica en este texto de alabanza a la originación dependiente de Lama Tsongkhapa es muy similar al texto de Nagarjuna, el texto de Nagarjuna sobre el fundamento de la sabiduría, ¿no? Y son muy precisos y con mucho contenido y con un gran significado, ¿no? Y si son maestros o si son sabios, hay que darle que explique esos versos. Entonces sabemos si es maestro o no. Y así que tales enseñanzas como este y también los otros textos de Nagarjuna son muy profundo y muy complejo, ¿no? De entender, ¿no? Y entonces requiere pues una buena explicación, ¿no? Y el hecho de escuchar un poquito de esta enseñanza o comprender un poquito también eso forma parte de bienestar mental y también eso es un gozo que conseguimos, ¿no? Y entonces esto hablando solamente al comprender una parte pequeñísima, ¿no? Pero si entendemos todo, entonces fíjate. Entonces luego cuando uno familiariza más mediante el estudio una y otra vez sobre el tema, entonces facilita aún cada vez más y más, ¿no? Y generando más un gozo y más interés y genera más inspiración, ¿no? Y poco a poco esto va dejando
huella o impresiones en nuestro continuo mental, ¿no? Y en el futuro, entonces, cuando escuchamos estas enseñanzas, entonces nos despierta pues una comprensión muy fácil, ¿no? Eso es lo que puede suceder, ¿no? nga ba se sajarab je nga ba ranshi ki tomba tinju gu tendo sumbe gon de was ta ranshi ki tomba tinju gu tendo ba sumbares chen shol ga de tendor de ranshi ki tomba de tinju gu tendo sumbares chen ro je da tinju tombe tendo tomba tinju gu tendo ni ba de ta jiro chi to ro ya chi sum yo ro Entonces, aquí el punto principal de estos versos es entender, ¿no?, que el hecho de estar vacío de existencia intrínseca o existencia independiente es lo que tenemos que entender la vacuidad, ¿no? Y la vacuidad entendemos a través de este vacío o carecer de existencia intrínseca y también pues esos dos tienen que entender como complementarios, ¿no?, que ayuda uno al otro, ¿no? nada te sum go oda tendes thongo gres ta rashe ki tebana je ngajun dele tedames ta rashe se ngar tanda chi kamo she de ta umar ji badan an pechi chiru modi bala so ye ta konazo devati te mate na konje che dangge an tobe ta sam se shathu yo mares chodan je ramon de juba mashana an jothu yo mar shashin yo ta che mer odire entonces de alguna forma a partir de los que siguen las escuelas inferiores a Madhyamika Prasangika, como los Madhyamika Espartándricas, para ellos todos los fenómenos son mera imputación. Entonces esto tiene que entender, esa mera imputación va acompañado con esa idea de que las cosas existen por sí mismas y no pueden ir esta mera imputación sin este concepto de las cosas que existen por sí mismas. Y siempre tiene que ser que las cosas que tienen que existir por sí mismas, si no existen por sí mismas, no podemos hablar de nada, que ni puede funcionar las cosas, ¿no? 아니 매바들라 예식도스 지게든 예바들라 매식도스 다진 단다르샤 진 찬다르샤스 다 entonces uno dice que algo que existe entonces es inexistente, ¿no? Y otros dicen que algo que es inexistente que es existente, ¿no? Y así que pues se caen en dos extremos, ¿no? 다 rangi 바도스게 마제겐 아니 매바질라 예식도스 라마네 매바네 예실라 치리 무디 바데게 티 텐데 요르데냐 텐데 요마르실랍체 틴다 가데스타 티레스 워레로 코나도다 디지 텐데치 레샤스타 코나도 토람 가르치나 야 티쿠그레세치 로 Y así que los que siguen a las escuelas filosóficas a partir de Madhyamika Espartándrica, ellos afirman que existe algo que es inexistente en realidad, ¿no? Con lo cual quiere decir que aunque los fenómenos no existen por sí mismos, pero ellos creen que existen por sí mismos. Sin embargo, pues los que siguen la escuela no budista, ellos ni siquiera aceptan la existencia de originación dependiente. Y entonces
pues niega la existencia de algo que es existente, ¿no? Entonces, si es así, ¿cómo podemos guiarles en el camino hacia la liberación? 아데세 다 저기 엄마 땡큐 로라 아니 최던제 랑시게 매와 인자 최직 된도 아니 지기 자와다 제바 레 나샤 자직 나샤 차상지 태그레스 랑시게 매와 인자 태그어레스 니나레 틸레 도체 엄마 랑기베 로라 랑시게 매마 이나 랑시게 모르나 자지 좀 나샤게 매대바지 아니 캬롱요레스 로 Y así que, según la escuela madhímica pasengika, puesto que las cosas no existen intrínsecamente o por su propio lado, entonces podemos establecer funciones de agentes como acción y objeto, ¿no? Sin embargo, pues los que siguen la escuela madhímica esvatántrica, entonces si alguien afirmara las cosas existen careciendo de una existencia propia o intrínseca, entonces es imposible de poder establecer funciones de agente, acción y objeto, ¿no? 제가 러시기니 동발라 자제 대본 민계신슬라우도가 치셔가 치 미게 치 시봉 수바시번에 제가 러시기 동바인다 러시기 동베루 던jo 르데라 하나 자와다 제바다 레디 아니 가기 마레스 테그레스 다 딜레 도데 통하나 동라 러시기 동발라 아니 자직 레슨 해대 시도스 너 어디랬다 Así que, pues si realmente entiende ese concepto de la no existencia intrínseca o de la no existencia independiente, entonces a través de esto sí que puede establecer funciones de todo tipo, ¿no? Como agente, acción y objeto, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces si afirmara la existencia independiente de todas las cosas, ¿no? Y sino que pues las cosas existen por su propio lado o objetivamente, entonces no puede establecer esas funciones de agente, acción y objeto, etcétera, etcétera. 다른식이 동바델라 딱 동바 님바델라 아니 자식이 나샤 태바디 캬말라 임바이나 아니 마 양라방 양라 홍바도 지거래 시거라와 자다 잘라 동바만 냐상 홍와 양마 사고 사야지레 시거라. Entonces, por lo tanto, dice así, ¿no? Que de hecho, pues el significado de la originación dependiente tiene que entender como carecer de existencia intrínseca, ¿no? Y poseer funciones válidas no es contradictorio, ¿no? Y de la misma forma, el siguiente verso que dice, mientras que cuando uno ve lo contrario, ¿cómo no puede haber ninguna función en la vacuidad? Ni vacuidad en lo que tiene funciones. Afirmas que se cae en un abismo aterrador, ¿no? Entonces, si afirmáramos que las cosas
existen de una forma intrínseca o que existen por su propio lado, y aunque en realidad no exista, entonces afirmamos que existe algo que son inexistentes, ¿no? Entonces, si es así, entonces estamos cayendo en el abismo o en el extremo de eternalismo, ¿no? 단 dorto 바이나 동바라 텐데 조메시 바이나 아니 메타 동바라 텐데 조메시 바이나 메다 틴주라 틴주 니발라 동바 조메시나 아니 예타 레스 예베 타고는 된도 들이 송샤 Entonces, en resumen, entonces, mientras aceptando la vacuidad, si no podemos relacionar con funcionamientos de las cosas, entonces estamos cayendo en el extremo de nihilismo, ¿no? Sin embargo, mientras que aceptamos el funcionamiento de todas las cosas, pero sin embargo no podemos establecer la vacuidad, entonces estamos cayendo en el extremo de eternalismo, ¿no? 제가 데려와 다다려와 치료 못해 봐되게 동발라 땡제 춘 조신겨 말해 땡제 거라 동바 땡제 거라 캬랑 거라 되나 동발라 땡제 조메 시바 인자 다 메타스 메베타 Entonces los que siguen los caminos no budistas, entonces ellos no pueden establecer la relación de originación dependiente en la vacuidad. Por lo tanto, pues ellos caen en el extremo de nihilismo. 다 띵주레데 라마르 조바 캬라마닌자 예다시요라 띵주다 오마르지 바데 띵주다레로 땡데레 띵주레스 챤데 로고 오마르지 바 안 쳬던지 땡데레스 쳬도 주마도르 땡데레스 로고르데 니게 라마네 조바 인자 띵주레데 지네 라마네 조바 캬란자 안 예베 탈라 Y entonces, por otro lado, incluyendo los que siguen la escuela madémica espartántrica, ellos aceptan y afirman los fenómenos son surgimiento dependiente y son depende de otras condiciones y son como ilusiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues sigue aferrando a las cosas que existen por sí mismos y por lo tanto ellos siguen afirmando algo que no existe en realidad, que la existencia de las cosas por sí mismo o de una forma intrínseca es inexistente en realidad, ¿no? Pero sin embargo ellos siguen manteniendo este concepto o esta idea, ¿no? 다 된다르데 띵주라 tum베된 조마시레 어디래다 띵주 님발라 tum베된 조마시 바이다 이게 다 예베 탈라로스 Entonces, en resumen, lo que quiero decir es que, de alguna forma, por un lado, aceptan el surgimiento dependiente, pero no pueden comprender la vacuidad no pueden comprender la vacuidad de las cosas intrínsecas, ¿no? O que la vacuidad de las cosas que no existe por su propio lado, ¿no? Y por lo tanto, pues caen en el extremo de externalismo. 되네 쇼가 쪽송딜로다 쪽송딜 No. Por lo tanto, ahora continuamos con el verso número 13 que dice, por lo tanto, en tu enseñanza se exalta el ver la originación dependiente ni como una total inexistencia, ni tampoco como una existencia intrínseca. 다 나바치바레 주바다 사자라 주바 강래 장사
간사 간래 장 딘주 통화 딩가바주 딘주 세 수유 통과된래 답에 아주 제발이 딩가바주 봤어 되르시 사자를 Entonces aquí este verso expresa, ¿no? Alabando, resaltando la cualidad del maestro Buda Shakyamuni, ¿no? 아다 될 가지죠. 그래서 또 된주라 또 된주 예매도스 가오매 봐서 돈이 가오 말했어. 가면도 또 붙일 거 그랬어. Entonces, la vacuidad y originación dependiente no son contradictorias, sino que pues son complementarias. 전에 제가 그 땜바들라 딘주 통화되다 배 씹어지다 아주 나버지 버려 숨어요. Y por lo tanto, pues que está alabando la enseñanza de Buda, lo que explica que la originación dependiente es algo que tiene que ver con la vacuidad. Y entonces, ni como una total inexistencia, ni tampoco como una inexistencia, ni como una existencia intrínseca. 제가 다 딘주고 때 통행 댄진적으로 저에 때 통행이 문에디 다 간사라나메 봐. 어러와 아니 지 친구들 저 통행 간사질 문제 지고 그랬어. Y así que los que comprenden el significado correcto de la originación dependiente como la vacuidad es los que llevan en el camino hacia la liberación, ¿no? Y sin embargo, pues los que siguen viendo estas dos cosas, la originación dependiente y la vacuidad como contradictorio, entonces siguen divagando en el camino incorrecto. Entonces, aunque vea otras cualidades o practiquen alguna conducta positivas mediante el camino espiritual, pero si sigue manteniendo este concepto de contradicción en estos dos temas, entonces sigue distrayéndose en el camino no correcto, ¿no? yo maresenti da ani pe ti ro kundo ne yo maresenti yores na tene message pe tene messenti ani pe tene messenti motivasu da tene yo maresenti tene messenti ani rashigi yesen to chole 타야지 요 말이스 코알 타야지 요 말이스 Y entonces tanto los que afirman el surgimiento dependiente es una total inexistencia como los no budistas y tampoco como una existencia intrínseca, ¿no? Entonces, aunque sean budistas dentro del camino de budismo, pero sin embargo sigue manteniendo este concepto de que las cosas existen intrínsecamente, entonces no hay una forma de realmente dirigir hacia el camino de la liberación, ¿no? Ahora cansaste 아니 딘주 그때다 통토에 통통에 딘주 그때 de 통화 말레스 통화 means y entonces con este concepto erróneo entonces no se ve el significado correcto de la originación
dependiente, ¿no? 다 예명이 타라 모모레스 예세다 메세디 타니라 땡세디게 여다세 메세디게 메땡 제세디게 메다세고로 예명 타니레 아니 모마인자 저토요 말레스디 모비치르스 예명 타라 모비치르스 예바다 메타라 모모레스 ¿no? Y entonces, al estar confundido, ¿no?, en los dos extremos de existencia y inexistencia total, entonces al no tener muy claro, y entonces sigue en la oscuridad, ¿no? Ahora deixas. Pode. Ok, paramos aquí. So